¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal, también buenas noches. Les recordamos que estamos listos para que platiquen con nosotros directamente en el chat del programa o si gustan darnos un mensaje en el correo de voz en la página de redholística.com. Como platicamos hace una semana, un derecho, una necesidad, pero también la llave del desarrollo espiritual, moral, intelectual y hasta físico de los seres humanos es la fraternidad. Para platicar hermanablemente de este tema se encuentra conmigo el padre Eusebio Hernández. Padre, gusto de nuevo, gracias por estar con nosotros. Y retomando el tema de hace una semana, nos habíamos quedado en dos factores. El primero, el reto que significa en la fraternidad la responsabilidad. La responsabilidad ya directamente con los seres humanos, la responsabilidad con la vida misma y todo aquello que implica responsabilidad para realmente vivir el sentido de fraternidad. Sí, ¿te acuerdas que comentábamos iniciando que la fraternidad es el derecho del ser humano a la convivencia armónica, ¿no? Íbamos haciendo todo el recorrido y podríamos como conectar lo de hace 8 días con lo que continuaremos hoy hablando. La fraternidad en el ser humano se convierte o debe convertirse en una convicción personal. O sea, si yo no estoy convencido de que necesito vivir en fraternidad, no voy a dar el paso a crear ese ambiente armónico para mí y para los demás. Es, además de la convicción personal, es una creencia en mí y una creencia en el otro también. Es el amor interpersonal, el amor concreto, el amor a los demás, el amor a lo que me rodea, el amor a la naturaleza. Sentirme en armonía con todo lo que me rodea, con todo con lo que convivo. Entonces, cuando yo descubro la importancia que tienen los otros para mí, la importancia que tiene la naturaleza para mí, la importancia que tiene el que yo mismo viva la fraternidad conmigo mismo, con los demás, no vamos a poder tener esa convicción y no podremos tener tampoco como la libertad ni la creencia de buscar el camino de la fraternidad, que sigo insistiendo, ese camino existe y ese camino se puede vivir libremente la fraternidad. Creo que esa es la responsabilidad concreta que debemos tener en esa búsqueda de la fraternidad. Ahora, padre, también aquí hay un factor que es muy especial. El ser humano, por el hecho de serlo, su psicología lo mueve según sus motivaciones. Vivimos en un momento en que muchísimos de los motivadores se encuentran en los satisfactores que ofrece la sociedad, por ejemplo, de consumo, donde incluyen hasta actitudes ridículas de soberbia, prepotencia y demás, pero que la gente los disfruta como si fuesen algún satisfactor. Cuando a esta sociedad la confrontamos con el hecho de que piense o que pueda pensar que abandonándose y siendo verdaderamente fraterno está un camino a la felicidad, que es un derecho también humano. Pero aquí viene entonces la duda, bueno, ¿y cómo hacerlo, no? Mira, el ser humano, comentábamos hace 8 días que siempre está en una búsqueda constante, ¿no? El ser humano siempre necesita estar en ese camino de una búsqueda necesaria de felicidad, de libertad, de fraternidad, de encontrarse con él. En esa búsqueda yo he descubierto que el ser humano se pierde a veces, ¿no? O sea, siempre lo he visto, esa búsqueda como un camino, como una carrera de obstáculos. Entonces uno va corriendo y aparecen los obstáculos. Unos los brinco, otros los brinco pero los tiro, otros me detienen. Y el ser humano en esa búsqueda se va encontrando esto que comentas, ¿no? O sea, se va encontrando cosas que pareciera que son las más importantes, que son satisfactorios en un momento nada más,
continúa esa búsqueda y se van mezclando otro tanto de cosas, ¿no? El dinero, el poder, el prestigio, necesidades que el ser humano se va inventando también. Y en ese camino es donde a veces se atora el ser humano en la búsqueda de cualquiera, de la felicidad o la libertad o la fraternidad, se atora. Entonces la pregunta efectivamente es, ¿qué necesita el ser humano para continuar esa búsqueda y que no se quede como estancado, que no se empantane? Si el ser humano se empantana, lo único que hace es dar vueltas, pero no sale. O sea, da vueltas, pero no sale. Yo creo que para iniciar ese camino, o continuar más bien ese camino de búsqueda y de que el ser humano no se atore, siempre he dicho que es el encontrarse consigo mismo y después viene el encuentro con los demás. Encontrarme conmigo mismo me ayuda a descubrir lo que soy y a descubrir también lo que es el otro. Cuando salgo de mí, entonces me encuentro con uno diferente a mí y continúo esa búsqueda y entonces comparto la búsqueda con el otro. Entonces el otro me ayuda a continuar en esa búsqueda y yo le ayudo al otro a continuar también con su búsqueda. Entonces la búsqueda se convierte en algo comunitario, en algo fraterno. El ser humano creo que necesita estar en constante movimiento, necesita estar en constante reflexión, y el ser humano necesita estar en constante contacto conmigo mismo y con los demás. Creo que yo considero que ese podría ser un camino como más armónico para buscar y para no detenerse. Yo he visto el peligro de un ser humano que se detiene, se empantana, se encierra y entonces se bloquea, no permite ni que entre ni que salga. O sea, ni que entren los demás ni que salga él en esa búsqueda. Y en esto creo que Francisco de Asís, que es del que hablaremos un poquito más, de la fraternidad, Francisco de Asís tuvo como muchos momentos en su vida, muchos acontecimientos que le ayudaron a no detenerse en esa búsqueda y a contactar con aquellos que le ayudaban a encontrarse con él y con los demás. Ahí fue donde Francisco intuyó que la fraternidad era una inspiración divina, pero que la tenía que hacer él mismo. Ahora, padre, pues tomando lo que tiene que ver con Francisco y en esa actitud, es que hace unos minutos usted dijo una palabra que es muy cierta, o una serie de palabras que son ciertas. La única forma de convencer al ser humano, o que el ser humano se convence, es a través de aquello que satisface sus necesidades. Pero vivimos en una sociedad que le inventa necesidades. Sí. Este es una condición cada vez más notoria, sobre todo en las sociedades de consumo. Sin embargo, haciendo conciencia y descubriendo las verdaderas necesidades, o comunicándole sus verdaderas necesidades, es como si se puede alcanzar la fraternidad entre los seres humanos. Pero tienen que ser conscientes de su necesidad, no de buscar la satisfacción de las necesidades creadas, que son cosas diferentes. Porque aparte, cuando se satisface una necesidad creada, a mediano plazo causa frustración. Frustración porque no tiene fundamento alguno. Y la gente termina frustrada, porque también la fraternidad finalmente tiene como objetivo, igual que muchos de los valores éticos y religiosos, la felicidad. Y la felicidad o es para siempre o no es felicidad, contra un satisfactor efímero. Sí. Pero entonces el objetivo, y algo de lo que entendió Francisco, es que lo primero es darle a entender a la gente cuál es su verdadera necesidad. No creársela ni inventársela, sino hacerlo consciente de que tiene esa necesidad. Mira, yo creo que el ser humano, y eso lo sabemos por naturaleza, el ser humano tiene unas necesidades pues básicas, y eso todo lo sabemos, ¿no? La necesidad del vestir, la necesidad del comer,
la necesidad de tener una seguridad, una seguridad donde vivir. Después vienen otra serie de necesidades que el ser humano, pues efectivamente como que se inventa. O sea, la necesidad de tener poder, pues eso no sé si es algo como innato en el ser humano, ¿verdad? Es algo que se va creando él mismo. Más bien es innato a sus a sus instintos, a la mejor, o a sus complejos, a sus complejos de si tiene poder, pues pareciera que es más que los demás, ¿no? Si tiene poder, a sus complejos de inferioridad. De inferioridad y de esto ya no está normal, ¿no? No, en eso no. Mira, cuando hablamos de Francisco de Asís, me parece que conocemos más o menos la historia de Francisco. Yo creo que un santo conocido, un santo conocido en la iglesia y fuera de la iglesia católica es Francisco de Asís. O sea, lo conoce todo el mundo, ¿no? Bueno, creo, porque soy franciscano, digo que lo conoce todo el mundo. La mayor parte sí lo conoce. La mayor parte conoce a Francisco de Asís. Francisco de Asís, siendo un joven normal, por llamarle así, o sea, un joven común, inicia una búsqueda cuando escucha una llamada. La llamada podríamos llamarle una intuición, de que Dios le pedía algo, de que Dios le llamaba para algo. Pero como sucede y nos sucede a todos, pues Dios no nos habla por teléfono y nos dice, ¿sabes qué? Que hoy quiero de ti esto, ¿verdad? Porque es la búsqueda del ser humano y la búsqueda del cristiano también. Francisco de Asís intuye que Dios le está pidiendo algo. ¿Qué es? Pues él no lo sabe, al inicio no lo sabe. Y empieza esa búsqueda. Se encuentra con él y se descubre un ser humano incompleto, y entonces es cuando va teniendo unos acontecimientos muy concretos. Francisco de Asís se encuentra preso porque quería ser caballero, y se arma y se va y en una batalla lo toman, lo llevan preso y ahí está. Y en ese momento Francisco experimenta el vacío, experimenta la soledad, experimenta la oscuridad también, la oscuridad de su ser como persona. Bueno, Francisco continúa esa búsqueda. Francisco continúa esa búsqueda y se encuentra con un leproso. Un leproso en aquel tiempo, siglo III estamos hablando. Se encuentra con un leproso que era excluido de la sociedad, ¿no? Ellos vivían aparte. Cuando Francisco se encuentra con el leproso, se encuentra con él mismo también, con él mismo. Y entonces, en ese encuentro, empieza a descubrir qué es el ser humano, ¿no? Y sigue intuyendo que Dios le sigue pidiendo algo. Sin embargo, también en este encuentro encuentra, valga la redundancia, la llave de lo que significa la fraternidad y de el camino que lo va a llevar el resto de sus días. Exactamente en ese encuentro, él encuentra esta llave y la comentamos en unos minutos.